Hola, buenos días, bienvenidos a Contacto Comunitario. Yo soy Yuri Anaya, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a platicar con el abogado Lázaro Salazar, nos va a tener lo más pendiente que tenemos ahorita, nos va a dar, perdón, la información que tenemos más pendiente ahorita, que es de DACA. Así que bienvenido, Lázaro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Lázaro. Hola, Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Hoy estaba comentándole a la audiencia y también a los radioescuchas que vamos a platicar acerca de lo que está pasando, sobre todo con los chicos de DACA. Me imagino que los beneficiarios ahorita tienen muchas preguntas. No sabemos realmente qué está pasando, si ya vamos a estar bien o no. Así que tú eres el experto, platícanos. Pues sí, mira, efectivamente la Suprema Corte nos ha dado la gran noticia que hemos esperado por mucho tiempo, que efectivamente el DACA sigue adelante. Y no es que siga adelante porque el presidente no tuvo el poder de deshacer DACA, pero sino que el presidente no respetó los procesos debidos para justificar el cómo terminar DACA. Así es que mucho ojo allí. Pero el punto aquí es que es buena noticia para las personas que tienen DACA, porque podemos seguir renovando sin problemas. Y aquí la pregunta del millón es, para los que no han solicitado, los que quieren solicitar de primera instancia, ¿esas personas pueden o no? Y la respuesta es, la Suprema Corte nos dice que sí, luz verde. Pero tenemos aquí un choque porque el presidente no está de acuerdo con la última palabra de la Corte Suprema. Y de hecho que en el sitio de Internet de inmigración literalmente dice, la opinión de la Corte no está fundamentada en ley, sino que demora el derecho del presidente de terminar el programa ilegal de amnistía que es DACA. Entonces, no nos están dando el espacio para solicitar esas solicitudes de DACA por primera instancia y no nos están dando el permiso o por lo menos instrucciones de solicitar ese permiso de viaje que los daqueros antes disfrutaron con mucho éxito, saliendo con ese permiso, entrando, y ya se nos abre la facilidad de solicitar la residencia con un esposo o esposa estadounidense. Así que sí, buena noticia, pero hay que tomar pausa porque hay que esperar que nos diga la Suprema Corte. Bueno, ya la Suprema Corte habló, claro, pero queremos que Inmigración nos dé instrucciones de cuándo van a recibir las solicitudes para la primera instancia y permisos de viaje. En pocas palabras, estamos como al principio, simple y sencillamente estamos esperando que nos dejen hacer esas solicitudes y si no, simple y sencillamente, ¿qué pasa con las personas que están en espera, que ya mandaron ya mandaron su solicitud, que de esos que ya tenían DACA, que la están renovando, ¿qué pueden esperar? Bueno, siguen renovando y siguen con la misma dinámica, solo que no les pido que tomen pausa y no soliciten ese permiso de viaje todavía, porque lo último que queremos es que se inicie la solicitud, pero que inmigración niegue recibirla o que no los procese. No queremos hacer a la gente gastar dinero en balde. Así es que siguen renovándose, pero la única duda es las personas que no han tramitado, son elegibles bajo el programa original, para solicitarlo les pedimos que tomen pausa. Bueno, sí, y es lo más importante, ¿no? Saber si es tiempo de seguir adelante y mandar una solicitud o realmente esperar a ver qué sigue más adelante. Y sabes que muchas personas ahorita tienen trámites que solicitaron o mandaron en migración, pero están en espera de alguna respuesta y lo que pasa es que por esto de la pandemia, pues el Departamento de Inmigración no está trabajando a capacidad máxima como lo hacían antes. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Tener paciencia, podemos seguir llamando a ver en dónde está nuestro trámite. ¿Qué nos Pues, recomiendas? pues de entrada, si tienen el derecho de solicitar la residencia, ya sea desde Estados Unidos o si se Ujú. va a finalizar en Ciudad Juárez, nosotros estamos aún solicitando, siguiendo adelante. Lo único que está en pausa es las entrevistas. Ahora, para las personas que vayan a finalizar su asunto dentro de Estados Unidos, este mes de julio están nuevamente programando las citas para la residencia, para la ciudadanía. Hay muchas personas que ya tienen su fecha de juramento, que los están haciendo de manera limitada, pero sí van adelante con el juramento para la ciudadanía. Ahora, personas que van a finalizar el asunto fuera, o sea, en Ciudad Juárez para los mexicanos y en su país de origen, bueno, cada uno tiene su consulado correspondiente. Ahorita está congelado, las citas están congeladas hasta por lo menos al fin del año.
Entonces, ahí igual, seguimos impulsando, seguimos solicitando el derecho, sabiendo bien que la cita, la entrevista no se va a programar por lo menos este año, pero, por ejemplo, Judy, si empezamos un trámite hoy día con el fin de finalizar el asunto en Ciudad Juárez, esa cita no la vamos a tener por otros 2 años y medio. De aquí a ese entonces, esperemos que ya tengamos una nueva administración, tengamos todo esto de la pandemia en el pasado y regresemos a un tipo de normalidad que conocemos para ese entonces. Entonces yo digo, seguimos adelante, seguimos preservando nuestros derechos. Lo único que no podemos hacer es asegurar esa cita para finalizar el asunto fuera del país. Entonces, por ejemplo, si alguna persona estaba pensando antes de la pandemia mandar su solicitud de ciudadanía, por ejemplo, o como tú dijiste, algún tipo de visa para algún familiar, ¿lo recomiendas que lo sigan adelante o nos esperemos un poquito antes de enviar la solicitud? No hay por qué esperar. Si tenemos el derecho, hay que entablarlo, hay que seguir adelante, claro que sí, pero siempre y cuando sabiendo, tomarle una poca de paciencia, sabiendo que la entrevista, la fecha de la entrevista es la única que tenemos que tener en duda. Si tenemos los fundamentos para establecer el derecho y para poder establecer el perdón que necesitamos, porque eso es también muy importante. Hay mucha gente que para finalizar el trámite en Ciudad Juárez tienen que primero tener un perdón, asegurar el perdón, porque ese trámite también se puede tardar de 6, 8 hasta 10 meses. Así es que no hay por qué esperar. Lo único que tenemos que esperar es, bueno, tener paciencia para la cita final. Pero de aquí en ese entonces seguimos adelante tramitando todo lo que se tenga, todas las personas que sean elegibles por el derecho que buscamos, claro. Excelente, tienes toda la razón. Yo creo que a veces desafortunadamente, en este caso por la circunstancia de la pandemia, pero en otros casos porque no queremos hacer los trámites o no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo, pero ahora sí hay tiempo de hacer las cosas, así que cualquier persona que esté planeando lo de la ciudadanía o cualquier otro trámite, pues adelante, ¿no? Es tiempo de hacerlo. Oye, fíjate que hablando de la pandemia, también esto ha afectado mucho a estudiantes que vienen exclusivamente a Estados Unidos a estudiar, Claro. que tienen un tipo de visa, ya sea F o M, o corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero ah, eh, se dice que estas personas que vienen a estudiar solamente, que van a estar tomando clases por computadora o en línea, obviamente por lo de la pandemia, que los van a regresar a su país porque pues no hay necesidad de estar aquí, ya que pues no necesitan estar aquí. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, es muy interesante este asunto porque por un lado tenemos la cuestión de salud de pandemia y sabemos que dentro más amontonados estemos, pues más riesgos tenemos de contagio. Y por esas razones muchas universidades, distritos escolares están abriendo el espacio para que uno pueda estudiar en línea. Y bueno, el gobierno dio una excepción porque efectivamente los estudiantes que vienen desde el exterior se les pide que no tomen más de una clase en línea, pero se les dio una excepción durante este tiempo de emergencia que si por la emergencia necesitan tomar las clases en línea, adelante. Pero ahora el presidente nos lleva con esta otra, nos avienta esta curva, porque dice, si vas a tomar en línea, entonces fuera. O amontónate con otras personas, vete a otra universidad donde efectivamente vas a estar en tus salones de clase en persona, ahora poniéndonos en peligro con el contagio. Y bueno, es un caos realmente y mucha gente pues está muy preocupada. Afortunadamente tenemos procesos, tenemos las cortes y ya Harvard, una universidad de Massachusetts, el Instituto de Tecnología, y ahora California y creo que también Stanford se están incluyendo a una demanda para poner todo esto en pausa. Y el presidente les encanta las demandas y todos los días hace algo para iniciar demandas. El punto aquí es que la demanda es para poner esto en pausa, dejar a los estudiantes seguir estudiando, aunque sea en línea, porque como que el presidente nos habla con dos bocas. Uno, estudiar, pandemia, no hay pandemia, bueno, quizás tres bocas. No se le entiende a este hombre. El punto es de seguir adelante estudiando. Ojalá las tres demandas sigan adelante y pongamos a este presidente en su lugar. Entonces, cuando tenemos un estudiante que viene, dijimos una vez más, del extranjero exclusivamente a estudiar, por ahorita pueden estar aquí, Claro, es lo que sabemos. sí, sí, siguen Excelente. adelante.
Vamos a hablar acerca de los documentos que siempre tenemos que tener a la mano, Lázaro, sobre todo cuando vamos a anunciar un trámite de inmigración. Desafortunadamente, a veces somos medios desorganizados, no nos acordamos de las fechas, no nos acordamos de dónde está tal documento o simplemente no lo tenemos y con esto de la pandemia muchos consulados están cerrados o no están otorgando estas actas de nacimiento, etcétera. Sí. Pero si yo voy a empezar cualquier tipo de trámite, ya sea ciudadanía o visa, etcétera, ¿qué tengo que tener siempre a la mano y siempre conmigo para que se me haga más fácil no solo llenar la solicitud, la aplicación, pero pues el proceso, ¿no? Pues claro que sí. Bueno, para los residentes, efectivamente carguen su tarjeta de residencia siempre con uno, evitar tener la tarjeta vencida. Y bueno, aunque esté vencida, uno sigue con su residencia, pero obviamente hay que entablar esa renovación y tener el acuso de recibo en mano. Ahora, si vamos a solicitar algo de nuevo, pues siempre quiere el gobierno que uno se pueda identificar, ya sea con acta de nacimiento, con su pasaporte de su país de origen, y si estamos buscando un beneficio por matrimonio, pues obviamente la acta de matrimonio. Toda esa información es muy importante. Muchas veces a la gente se les olvida ese arresto, esa detención, esa sentencia. Esas fechas también son muy importantes, en qué condado fue. Si no tienen los documentos, hay que pedir los documentos. Y lo más fácil ahí, Yuri, es simplemente tomar las huellas de uno, porque las huellas las mandan en cualquier ocasión al FBI. Se le pide al FBI que nos manden el resumen de las huellas y ahí no hay dudas. Ahí ya sabemos de dónde pedir los documentos para saber bien si tiene consecuencia o no ese arresto, esa detención, esa sentencia en esa corte. Entonces, es importante siempre, no, bueno, tener esos documentos a la mano, pero también siempre ser honesto y acordarse cuando vas a hacer una cita o cuando con tu abogado a la cita preliminar para que revisen todos tus documentos, para ver si ya sea que te conviene hacer este trámite en este momento o no, ser honesto y tener todo esto a la mano. Vamos a hablar también acerca de las actas de nacimiento. Sabemos que ahorita muchos de los consulados están cerrados. ¿Qué podemos hacer si necesitamos, por ejemplo, un acta de nacimiento porque tenemos una cita en inmigración, desafortunadamente, perdón, no la tenemos a la mano? Bueno, aquí las actas si vamos a hablar de actas en Estados Unidos, pues tenemos que acudir con el condado en donde uno nació. Ahora, si estamos hablando de México, entiendo que hay ciertos estados que permiten en línea que uno pueda solicitar esa acta. Ahora, si no tienen esa opción, pues también pedir que el familiar que se encuentra aún en México, que nos ayude en localizar esa acta. Así es que sí, hay varias maneras de conseguir esa acta. Y no pidan nada más una, pidan 3, 4, 5, porque uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar esa acta y bueno, nos cuesta tiempo y dinero para poder localizarla. Entonces, si las podemos, pidan 3 hasta 5, yo diría. Sí, siempre tener uno extra a la mano, ¿no? Como dicen. Claro. Oye, y también es muy importante en estas épocas, porque muchas personas que no tienen documentos y desafortunadamente no sabemos si algún día van a salir de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué Ujú. podemos hacer para asegurarnos, por ejemplo, si tenemos alguna propiedad, si tenemos algún coche, si tenemos niños en la escuela, para asegurarnos que ellos van a estar bien si nosotros tenemos que salir desafortunadamente de emergencia y no podemos, o no de emergencia, sino porque nos van a echar, nos van a deportar y no podemos regresar, pero obviamente queremos que nuestra familia o nuestras propiedades estén bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan a seguir para estar bien? Mira, podemos hacer algún escrito para poner en orden algo formal, más que se pueda, con las intenciones de lo que quiere uno. Simplemente el escrito no siempre es suficiente porque tarde que temprano hay que pedir que un juez nos otorgue el derecho formal de tener la custodia, la tutela de esa persona, si es que sea necesario. Pero cuando uno tiene un escrito, ya uno puede manifestar sus intenciones y sus deseos si es que no se encuentren. Ahora, si tienen asuntos de propiedades, bienes y raíces que pues quieren que se puedan manejar, se puede manejar desde México, no necesariamente tienen que estar aquí siempre y cuando firmando un poder notarial, Ujú. para que sea un abogado, un familiar, alguien que se encargue de los bienes de uno, porque si es que salgan deportados, por ejemplo, no es decir que pierden sus derechos, que pierden sus propiedades, nada del estilo. Eso sigue de uno y uno puede finalizar, vender y enviar el dinero a México a su momento. Ahora, sí quiero aquí mencionar que simplemente porque detienen a uno no es decir que es una deportación automática. Recuerden que si han estado aquí más de 10 años, tienen familiares nacidos aquí o esposo o esposa con residencia,
pueden pelear la deportación, pero uno mismo se tiene que poner las pilas en ese momento y decirle al oficial, oye, yo tengo familia, yo tengo años aquí, yo quiero estar enfrente de un juez y insistir estar enfrente de un juez. Ahora, el oficial les pueda decir, si al cabo el abogado te va a sacar dinero, si al cabo puedes arreglar desde fuera. Recordemos que el trabajo de ellos es sacar a la gente, no defenderlos. El abogado es el que los defiende y recuerden que podemos pedir fianza. Y ahorita con el pandemia, lo que quiere inmigración y se está mirando de mucha frecuencia, están sacando a mucha gente detenida porque lo último que quieren es que la gente se contagie. Tiene uno el derecho, pero uno mismo tiene que insistir en pelear el asunto. Y fíjense bien, porque si está en español, quiero pelear mi caso ante el Tribunal de Inmigración. Ahí se ponen las iniciales, se firma y entonces eso se asegura que van a estar enfrente de un juez. De allí se puede pelear el caso. Así es que una deportación de un día a otro es raro, sí sucede, pero si los detienen, quieren pelear, tiene uno que exigir estar frente de un juez. Dos puntos muy importantes que dijiste ahorita, tener esa conversación con nuestra familia en caso de que haya una salida de emergencia, número uno, y como tú dijiste, ya estando en tu país, puedes arreglar las demás cosas. Y número dos, siempre mantenerte informado y en caso de que te arresten, como tú dices, tenemos derechos y pero tenemos que saber nuestros derechos y no desesperarnos, porque muchas veces lo que pasa es que estás en un lugar y lo que quieres es salirte, no importa hacia dónde. Pero como tú dijiste, hay una opción donde dice que quieres pelear tu caso en frente de un juez. Entonces es importante saber y yo creo que por eso tenemos todos estos shows. No solo aquí en Univisión, pero en todos lados donde te dan información para que sepas precisamente cuáles son tus derechos. Oye, vamos a platicar acerca también de la ciudadanía, porque es bien importante que la gente se convierta en ciudadano americano, estando aquí, ¿no? Porque tiene más derechos, como el derecho de votar, el derecho de, también en muchos trabajos, ¿no? Se requiere que seas, perdón, no residente, sino nacional de Estados Unidos, no ciudadano. Correcto. Pero obviamente hay que demostrar buen carácter moral, pagar impuestos, súper importante, pero hay ciertos antes, con ciertos tipos de antecedentes penales, no podías obtener este beneficio de la ciudadanía. ¿Qué ha cambiado? Ahora, ¿qué sí puedes tener, qué no puedes tener y aún así convertirte en ciudadano americano? Pues mira, las leyes afortunadamente han seguido más o menos igual en cuestión de la ciudadanía. Lo que sí existe son dudas y malos entendidos. Y un ejemplo aquí, y eso es, lo digo, bueno, un poco de broma, pero la verdad es que cuando yo le pregunto a alguien qué pasó en ese asunto, y me dicen, pues es que fue una despeinada. Bueno, pues una despeinada en Estados Unidos es violencia doméstica y no se Eso no respeta. estuvo bien, eso no Y está bien. digo, es que la realidad es que esa violencia doméstica puede resultar en no solamente negar ciudadanía, pero iniciar deportación. Ahora, otro ejemplo es que la gente dice, no, es que nunca solicité por el DUI, o sea, manejando bajo la influencia, cuando en realidad un DUI no le va a afectar a uno en solicitar la ciudadanía. Lo que sí está afectando ahora sí con el DUI para personas que se encuentren en proceso de deportación, con 2 DUIs es suficiente para que el juez pueda concluir que no tiene uno el carácter moral necesario para recibir la defensa contra deportación. Así es que mucho ojo ahí. Hay mucha gente que pues con uno, dos o ya con tres ya no tenemos la facilidad de defender a uno en un asunto de deportación. Quieren abusar esa misma idea de falta de carácter moral en su residencia, en la ciudadanía. Afortunadamente no hemos llegado ahí, pero por ahí va la corriente con este presidente, así es que mucha precaución. Lo más importante aquí, Judy, es saber qué fue la naturaleza del cargo, cuándo sucedió y cómo me va a afectar, porque a lo mejor si no me afectó en el futuro, el día que cruce la frontera sí me afecta. Así es que mucho ojo ahí también. Entonces, también por eso también es importante ir con una persona que tenga la experiencia, que tenga las credenciales para poder dar un consejo, porque a veces nos hace muy fácil llenar un documento, mandarle a migración sin saber cuáles van a ser esas consecuencias. Y a veces es mejor quedarte como residente permanente, punto, que tratarte de convertir en ciudadano y acabar siendo deportado, Y la ¿verdad? Por eso persona que te vaya a ayudar, siempre pedir información de quién es esta persona, tener información de su despacho, de su oficina. Y si van a hacer un trámite, inmigración siempre te manda un acuso de recibo para confirmar que han recibido algo. Si estás pagando y no hay documentación para comprobar que algo está entablado, hay un problema. Si es que mucha precaución con quién están hablando. Muchas veces pregunto,
¿Quién es la persona que te estaba ayudando? Ay, es que no recuerdo. Ay, el nombre del abogado no lo recuerdo. Digo, por favor, hay que recordar, bien sabemos el nombre del padrecito, del médico, hay que también recordarnos del nombre del abogado, porque es muy importante saber quién nos está ayudando. Tienes toda la razón. Oye, y tengo varias preguntas que me han mandado a través del correo electrónico y una de esas es que dice que si a una persona ha recibido beneficios públicos, ya sea estampillas, etcétera, etcétera, que si eso afecta para llenar la solicitud de la ciudadanía. La verdad ahí es que no. Uno tiene derecho como residente de recibir este beneficio, aunque sean estampillas, medical de emergencia o medical regular, como residente no hay problema. Es cuando uno recibe beneficios pidiendo residencia y están recibiendo beneficios que no les corresponden. Mi respuesta muy fácil es, si reciben un beneficio hablando con la verdad, por el bien del hijo que nació aquí, no debe haber problema. El beneficio viene en el nombre del padre, claro, porque el padre o la madre tiene que administrar el dinero, claro, pero el beneficio es para el hijo, así es que ahí no hay problema. Son muy raros los beneficios que uno utiliza que les puede afectar. Estamos hablando de largo plazo, cuando alguien está internado y están recibiendo por largo plazo o están recibiendo dinero como para pan o tortilla, yo digo, es como para mantener a uno cash aid que le nombran. Ahí sí afecta, pero muy poca gente sin documentos son elegibles para esos tipos de beneficios. Así es que en realidad muy poca gente está afectada en ese problema de cargo público. Otra de las preguntas que tengo aquí es que dice que una persona que es residente permanente votó en unas elecciones presidenciales, que si se enteran de qué manera le puede afectar. Bueno, ahí interesantemente sí existe una póliza de inmigración que dan todo un análisis. ¿Qué edad tenías? ¿Qué entendiste al momento de votar? ¿En realidad pensabas que eras ciudadano? Hay un análisis que hacer. No es el fin del mundo. Sí quieren saber si te has declarado ser estadounidense falsamente, pero como te digo, hay un análisis que se tiene que hacer. Se puede perdonar por el hecho y no es el fin del mundo. Así es que si se encuentran en esa situación, hay que analizar el asunto y cuidadosamente solicitar la ciudadanía. Sí, porque sería, como lo dijimos anteriormente, o sea, es mejor a veces no hacer nada que hacer mucho, Correcto. ¿no? Ajá. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es que dice que una persona con residencia, perdón, que su tarjeta está vencida, que si puede viajar en caso de una emergencia. De preferencia que no salgan sin primero por lo menos iniciar la renovación, porque me gustaría que uno cargue el acuso de recibo junto con la tarjeta, aunque esté vencida, porque cuando uno entra de nuevo, el oficial ya va a tener esa información que, oye, si estás haciendo lo necesario. Recordemos que simplemente porque está vencida la tarjeta no es decir que hemos perdido la residencia. Mucha gente, si no hacen eso, al regresar, pues van a tener una buena regañada, claro, pero el oficial típicamente les pide renovar la residencia en ese momento y la gente muchas veces piensa que al pedirle renovar les están cobrando una multa para entrar de nuevo. No es así, no es multa, sino que es el cobro para renovar la residencia. Sí pueden viajar, pero de preferencia no lo hagan. Hagan algo después de salir para tener esa constancia que están respetando la ley y están haciendo sus cosas en orden. Pero no te pueden negar la entrada. Aunque, o sea, si está vencida, no te pueden negar la entrada. Correcto, no te la niegan al menos que tengas algún antecedente penal que justifique el inicio de deportación. Te pueden detener. Si podemos mostrar que no es algo tan drástico, pues quizás te dejen de entrar. Hay muchas cosas que puedan hacer, pero por eso digo muchas veces, ojo, antes de salir, porque ese antecedente que no tenía consecuencia, al entrar de nuevo, puede afectarnos, sí. Y la otra pregunta que tengo por aquí que dice, ¿cuáles son los beneficios de una doble ciudadanía? ¿Conviene tenerla o no? Y sabemos que todos los países son diferentes. Hay unos países donde no aceptan doble ciudadanía, pero yo creo que afortunadamente en los países donde estamos nosotros sí hemos logrado tener la doble ciudadanía. ¿Qué opinas tú? Pues interesante la pregunta porque, pues, por ejemplo, Japón, yo sé que ahí no permiten doble ciudadanía. Si uno de Japón pide la ciudadanía estadounidense, pierde su ciudadanía japonesa. Australia sí lo permite, México obviamente sí lo permite. Ahora, yo como americano también soy mexicano, tengo mis pasaportes de México, de Estados Unidos,
así tengo todas las libertades, protecciones de México cuando yo entro como mexicano a México y puedo comprar propiedades sin limitaciones que puedan ponerle a un extranjero. Todos los países son un poco diferentes. Estados Unidos técnicamente no reconoce la doble ciudadanía, pero no tiene el poder de ponerle limitante a otro país. Así es que si uno quiere, y yo digo, si pueden y tienen la facilidad, adelante. No hay por qué no tener la doble ciudadanía. Lo mismo opino yo, y obviamente yo no soy la abogada y no le puedo dar ningún tipo de consejo así, pero yo creo que depende del país, yo creo que el beneficio es más, ¿verdad?, de lo que nos puede afectar. Lázaro, y también lo que me gustaría, ahorita que tenemos el espacio, es que le digas a toda la gente que nos escucha y que nos ve lo importante de tener ese buen carácter moral, porque en cualquier tipo de trámite, en cualquier tipo de trabajo, en cualquier donde sea que uno desee llegar o desee tener, es lo más importante, es siempre ser una persona con buen carácter moral. Incluye respetar las leyes de Estados Unidos, respetar las obligaciones que tenemos y quizás no se nos falla de vez en cuando, pero al no cumplir con los impuestos, inmigración lo ve como falla de carácter moral. Al no pagar child support, también inmigración dice es falta de carácter moral. De hecho, que para uno solicitar ser abogado del estado de California, si uno está faltando en su pago de child support, les puede negar la licencia. Es tan importante esos puntos. Obviamente también estamos hablando de cargos que afectan su carácter moral, robo, fraude, eh, cosas donde uno dice, ese hecho está mal porque está mal. Hay que evitar esas cosas. Ahora, si hay dudas, repito, hay que investigar la situación porque en ciertas ocasiones se puede borrar el asunto, se tiene que borrar de una manera correcta para que no nos afecte. En otras situaciones, la inmigración no respeta ese trámite del borrar porque ellos dicen, al fin de cuentas fue sentencia. Nos puede negar residencia, nos puede negar ciudadanía, nos pueden llegar a la defensa contra deportación. Carácter moral es sumamente importante para inmigración y honestamente debe ser sumamente importante para toda la comunidad también, claro. Sí, en general, claro que sí, pero también ahora, como empezamos el programa para los chicos de DACA, es importante que si estás, o sea, estás recibiendo el beneficio de DACA, pues que te portes bien, porque desafortunadamente quizás la próxima vez que llegues a tratar de hacer el proceso de renovar este beneficio, te van a decir, sabes que no te portaste bien, pues ya no se va a poder, ¿no? Al darse cuenta inmigración de un solo DUI, los pueden revocar su DACA automáticamente y pueden iniciar deportación. Estoy representando a gente en esa situación. Es sumamente importante cuidarnos, proteger ese permiso de trabajo si tenemos DACA. Si no los tenemos, igual, protegernos porque si vamos a solicitar DACA en un día futuro, abriendo, ojalá pronto nos abran la puerta, también van a querer saber de ese antecedente. Ahora, no es el fin del mundo con un DUI. Se puede borrar y ahí en esas ocasiones es un ejemplo donde el DACA se puede aprobar, aunque tengan un DUI, si es que se borre bien. Así es que sí, es sumamente importante para los daqueros. Cuídense, pongan ojo en donde estén, porque hay que preguntar, si estoy en esta situación y por X razón viene el policía, ¿cómo voy a salir yo de aquí? ¿Cómo voy a ser perjudicado? Protegernos a uno mismo, nuestra familia y ahora con esta pandemia, pues aún más tenemos por qué preocuparnos del ambiente en donde nos encontramos, claro que sí. Sí, excelente. Entonces, lo más recomendable es obviamente que nos tenemos que portar muy bien. Eso siempre nos ayuda para hacer cualquier tipo de trámite. Y también muy importante que si va a hacer cualquier tipo de trámite, que vaya con la persona adecuada, con la persona que tiene esas credenciales, que le puede dar este consejo, porque no todo el mundo puede hacer esto. Hay que reconocer, ¿verdad? Que tenemos que conocer. Claro que sí, y hay ciertos trámites, por ejemplo, de empleo. Mucha gente me llama que quiere un patrón tramitarlos y yo les digo con toda la honestidad, oigan, sí soy abogado de inmigración, este asunto es de inmigración, pero su servidor no se maneja en esos asuntos. Entonces déjenme los pongo en manos buenas, con personas que están capacitadas para hacer el trabajo. Hay que ser honestos. Si me vienen a pedir información de plomería, pues los voy a pedir que vayan con un plomero. Es muy fácil. Bien, por eso les dije que los expertos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que sí. Gracias por ver y escuchar Contacto Comunitario.